Pero en un escenario de que sea Kaiser el que pase a segunda vuelta y no usted, ¿usted votaría por Kaiser y haría campaña por él? No me pongo en ese escenario porque no creo que él llegue a segunda vuelta. Pero Ya, bueno, pero le está- cada uno sabe. La elección presidencial está totalmente encendida en la oposición y es que semana a semana en las distintas encuestas y estudios que se publican el panorama se va haciendo cada vez menos evidente. Las cifras se van poco a poco estrechando y a día de hoy ciertas cosas sí se van asentando. La primera es que Evelyn Matei ha entrado en un momento de estancamiento y en algunas encuestas en franca caída. En Panel Ciudadano, la encuesta de la Universidad del Desarrollo, controlada de alguna manera por la UDI, Evelyn Matei alcanza el 25% de las preferencias, habiendo sido febrero, el mes recién pasado, su peor mes desde diciembre de 2023. Hoy está cercana a ese febrero, que es su peor mes en más de un año. En CADEM la cosa se ve peor para Evelyn Matei. Desde diciembre de 2024, la candidata de Chile Vamos acumula una caída de 8 puntos desde el 26% de las preferencias al 18%, alcanzando su peor resultado desde enero de 2024. La segunda cosa que empieza a tomar evidente forma es que Johannes Kaiser crece y crece. Superó a José Antonio Kast hace un buen rato y ahora se acerca o en algunos casos supera a Evelyn Matei. De hecho, solo como dato aparte, desde diciembre de 2024, Kaiser ha subido esos mismos 8 puntos que Matei ha perdido, pasando del 5% de las preferencias al 13%. Y por último, y esto es algo más o menos nuevo o que empieza a convertirse en algo quizás más estable, desde febrero de 2025, desde el mes pasado, la suma de Johannes Kaiser y José Antonio Kast supera a Evelyn Matei por algo así como 4 u 8 puntos. ¿Qué es lo que le está pasando a Evelyn Matei? ¿Cómo es que se explica su caída o estancamiento, a mi juicio, evidente? ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que se sostendrá el apoyo de los empresarios a su candidatura? ¿Dónde, si así lo merita, dónde estarán los primeros descuelgues? ¿Ahí en ese mundo empresarial o en el Congreso? ¿Qué pasa con Matei? ¿Habrá algo más, algo detrás? ¿Qué le está ocurriendo a su campaña? Es curioso porque primero fue la primera en entrar al ruedo, o sea, les lleva meses de ventaja a los otros candidatos de la oposición y es la que más conocimiento público ha acumulado. Respecto de José Antonio Kast, la diferencia es pequeña, pero con Johannes Kaiser es sideral. Kaiser tiene la mitad del conocimiento que Matei y la mitad de campaña que esta, y ahí figuran los dos, en fin. La primera en entrar a la campaña, pero además no ha estado interviniendo realmente en el debate público y por lo tanto no ha sufrido todo el desgaste que ello significa. Matei no ha estado en la refriega, pero ya está viendo señales de estanque y caída. Y por último, cuenta con apoyo en los medios de comunicación tradicionales. Esto de la segunda es solo un ejemplo. Matei reinstala el poder de la oratoria, cómo habla, gesticula e ironiza. Esto es solo un ejemplo, pero se repite bastante. Es cosa de leer los titulares de los principales periódicos, oír los típicos programas radiales de análisis político de la mañana, en fin. En esas condiciones, más tiempo de candidata, fuera de la refriega política cotidiana y con apoyo comunicacional, en esas condiciones uno pensaría que estaría totalmente encumbrada, sin lugar a muchas dudas, sin contratiempos, pero no. Eso no se ve para nada claro. Decíamos, hay estancamiento en Evelyn Matei. No logra pasar más allá. En algunos estudios viene de hecho en franca caída y en otros se muestra que si compitiera solo ella y Kaiser por la oposición, Kaiser podría ganarle y dejarla fuera de una segunda vuelta que ella y su círculo daban por segura hace unos meses. Evelyn Matei está complicada y todavía le queda lo peor, que es la exposición real, que participe realmente del debate público. Le falta también la entrada de lleno, pero en serio, de Carolina Toá, que se supone rascará votos a Matei por eso que llaman centro, que también se supone sería la ventaja que hoy tiene Matei frente a Kaiser y Kast, ventaja que se diluirá con la entrada de lleno de Toá y que se vería acelerada además por la necesidad de endurecerse por parte de Matei. Ese es el contexto de Evelyn Matei. Empezarán a achicarse los espacios, a venirse las murallas encima, moderar el discurso para no perder ventaja por aquí o endurecer el tono y que no se me escapen por allá. Lo decíamos, en encuestas Kaiser está superando a Matei con la mitad de conocimiento y estando todavía José Antonio Kast en carrera. O sea, lo que se le viene es muy complejo, complicado para Matei y el intento por tomar nuevamente vuelo,
La respuesta por la que optó Matei es fruto evidente de esta complicación. Me refiero, miren, a lo siguiente, esta fue su respuesta. Hace pocos días, en un evento realizado en el Teatro Oriente, escoltada por los presidentes de la UDI y RN, Evelyn Matei presentó su llamado Plan de Acción Inmediata. Este documento, que es una especie de documento programático elaborado por los equipos de Matei sobre la base de 4 grandes ejes: bienestar, desarrollo, seguridad nacional y bases institucionales presupuestarias. Primera cosa, obvio, bien creo yo que la disputa presidencial se traslade a la discusión programática, al que se quiere hacer con nuestro país en los siguientes 4 años, luego de un gobierno como el de Gabriel Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista y esa cosa llamada socialismo democrático. Bueno que la discusión se traslade hacia allá, hacia las propuestas. A este país hay que darle un giro radical, y la primera forma de saber realmente si es que ese giro se producirá con algunos de los candidatos en disputa es a través de propuestas concretas, de solución para los problemas que nos aquejan como chilenos. Entonces, eso como primera cosa. Sin embargo, hay que revisar esa propuesta. A ver, ¿trae cosas novedosas? ¿Contiene realmente medidas de gobierno? ¿Tiene el nivel de radicalidad que se requiere para lograr un giro en 180 grados en materias económicas o de seguridad? ¿Hay respuesta a esta propuesta desde los equipos de José Antonio Kast o Johannes Kaiser? Revisemos un poco, porque creo importante que se discuta de ideas, de un programa, de que si es que hay algo en la oposición, más allá de la mera oposición discursiva al gobierno, que valga la pena considerar para gobernar. Si a ustedes no les interesa saber de propuestas, de este tipo de análisis, de qué declara que hará Evelyn Matei para hacerle frente, según ella y su equipo, al crimen organizado y levantar la economía, si no les interesa, no se quede en este video. Aquí queremos revisar todo eso con detalle, porque siempre hemos sido críticos de la falta de propuestas y proyecto político, con toda razón, y por eso, cuando hay algo como eso, nuestra responsabilidad es revisarlas profundamente. Queremos ver todo eso y qué es lo que puede estar pasando con Johannes Kaiser y José Antonio Kast frente a la respuesta de Matei. Veamos. En seguridad necesitaremos actuar rápido. El crimen organizado busca el control de los territorios, de las fronteras, e intenta comprar o atemorizar a las autoridades. Primer eje de seguridad: combate al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Medida número 1, creación de plazas carcelarias. 13.090 en establecimientos existentes, 19.000 mediante la construcción de nuevas cárceles. Entonces, crear plazas carcelarias. Bien lógico, porque las cárceles están sobreocupadas. Pero ahora lo más difícil: ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el detalle de lo propuesto? Porque, a ver, identificar cuántas plazas carcelarias se requieren y declarar que serán construidas no es la gran cosa. Aquí es importante manejar el cómo y que el electorado sepa si es que existe capacidad y conocimiento para hacer las cosas y si es que hay realmente viabilidad en las propuestas. Porque si no, a ver, ¿en qué se diferencia esta de la propuesta de al lado? ¿En qué se diferencia esta declaración de lo que está haciendo Boric? Recordemos, Gabriel Boric estuvo más o menos 2 años ya dentro del gobierno. Estuvo 2 años anunciando que tendría un plan maestro de infraestructura carcelaria. Desde FNM insistimos en más de una ocasión que dicho plan no existía, en múltiples ocasiones. Cuento corto, el Ministerio de Justicia anunció la presentación del plan en enero de este año recién, pero sin embargo no publicó nada. Ningún documento, planificación, nada. Requerimos por transparencia la información y se nos contestó del Ministerio que el plan estaba en la página web. ¿Saben dónde? En la nota de prensa que publicó el Ministerio de Justicia el día en que se anunció el supuesto plan. Nota de prensa que, por supuesto, habíamos visto, solo que nunca pensamos que el plan de cárceles de Boric sería eso. O sea, sería solo eso. Nunca pensamos que el plan maestro de infraestructura carcelaria del gobierno de Boric, según su propio Ministerio de Justicia, fuese realmente una nota de prensa en que se indican, sin absoluto detalle de nada, cuántas plazas se quiere construir y dónde, nada más. Bueno, ese es el plan de infraestructura de Boric. ¿Se entiende a qué quiero llegar? Se requiere de algo más concreto por parte de las candidaturas que pretenden erigirse como una alternativa frente al gobierno de Boric, y detectar las plazas que faltan y declarar que serán construidas no satisface ese estándar, o sea, evidentemente. En fin, dice además la propuesta de Matei que se disminuirán en 3 años los plazos de construcción de cárceles. Pero a ver,
en entrevistas que ha dado la misma candidata en televisión, dice que los proyectos carcelarios están demorando hoy 6 años. ¿Eso quiere decir entonces que tendremos que esperar 3 años por una nueva cárcel? No hay sentido de urgencia suficiente, parece. Parece que no se está dispuesto a adoptar la radicalidad necesaria en esta materia. Y esto no lo digo así como algo sobre quién es más duro en la oposición, quién es el más duro, no. Sino porque el problema en sí mismo precisa de algo más de radicalidad. Solo para que se dimensione y por qué digo esto. Hace 2 años, no más de 2 años, había en nuestras cárceles 13.000 reos menos que hoy. Entonces, si ese ritmo de crecimiento se mantiene, las plazas que Matei tiene contemplado construir no alcanzarán ni para cubrir el crecimiento orgánico de la población penal de aquí a 3 años. Porque los datos de hoy son obvios, porque la sobreocupación hoy es de 16.000 plazas. No hay radicalidad con relación al nivel de urgencia y la verdad es que no hay mucho detalle. A ver, no hay palabra en este documento sobre qué se propone con respecto al proyecto de ley hoy en trámite, que busca agilizar la construcción de cárceles y que está avanzando a paso tortuga en el Congreso. No sé si se conoce de la existencia de este proyecto de ley en los equipos de Matei. Si es que se sabe, debería hacer algo por agilizarlo ahora ya. ¿O acaso los chilenos tenemos que esperar a marzo de 2026 o a marzo de 2029 si es que Matei planea seguir adelante con su diseño de tener nuevas cárceles en 3 años? Otra medida. Se aplicará un régimen de segregación reforzado para los jefes y miembros relevantes de organizaciones criminales y terroristas con el fin de disociarlos completamente. Está bien, es una medida que debe tener Chile hoy en sus cárceles. Es brutalmente necesario que los cabecillas de las organizaciones criminales estén total y absolutamente aislados y que no vean la luz del día durante una buena cantidad de años. Es necesario. Ya, puede ser radical, pero es necesario. Pero, de nuevo, ¿cuál régimen? ¿Cuándo se creará? ¿Por qué no lo conocemos ahora? ¿En qué consistirá? ¿Cómo lo harán? ¿Están preparadas las refutaciones o adecuaciones a las obvias objeciones que presentará la Corte Suprema o el TC ante un eventual régimen supuestamente vulneratorio de derechos humanos? O más concreto, ¿se ha considerado acaso que hoy en el Congreso duermen 2 proyectos de ley de régimen penitenciario, de modificación y endurecimiento del régimen penitenciario? Boletines 16699-07 y 16828-07. ¿Los conocerá acaso el equipo de Matei? Y si es que la medida de régimen diferenciado es relevante, ¿por qué no ha metido presión para su avance o aprobación en el Congreso? ¿O es que estas medidas solo son valiosas en la medida en que sirvan como herramienta de campaña para tirarlas sobre el debate y declararse con disposición a ir más allá en materia de seguridad? En fin, eso es cárceles, eso es el programa de Matei en cárceles, que paréntesis es donde más detalle hay en materia de seguridad. Pero después uno sigue revisando el documento y se caen cosas como estas, miren. La inteligencia es fundamental en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué se hará en materia de inteligencia? Dice la medida. La presidenta asumirá personalmente el liderazgo para que todas las instituciones del sistema de inteligencia del Estado actúen de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional. ¿En qué se traduce esto? ¿Qué implica? ¿Qué va a hacer Evelyn Matei con la inteligencia? ¿Qué es asumir personalmente el liderazgo? ¿A qué se refiere Matei con esto? ¿En qué se traducirá su participación en inteligencia? No se sabe, no se aclara. Otra medida. Implementaremos la Unidad Cumplimiento para el Crimen Organizado y Terrorismo, UNICOT, que facilitará y orientará todos los procesos de ejecución de política. ¿Cuáles serán esas políticas? ¿Cuál es el contenido de esta medida? A ver, no me hable de la unidad administrativa, de la repartición pública que las coordinará y orientará sus procesos. Sí, para crear cargos, mesas, orgánicas, tenemos de sobra. No queremos saber quién coordinará, supervigilará ni ese tipo de cosas. Queremos contenido. ¿Qué políticas va a coordinar? Eso es lo que se requiere, eso es lo que se precisa en un programa. Otra medida. La situación de inseguridad actual requiere integrar al sector de defensa en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo, conforme a sus áreas de misión y competencias constitucionales y legales, aprovechando todas sus capacidades. Esto es lógico, algo en lo que difícilmente uno estaría en desacuerdo, pero ¿en qué se traduce de nuevo? ¿Qué implica? Digo, para que los chilenos podamos entender cómo es que integrar defensa en esa pelea tiene sentido. ¿Son acaso
puntos militares fijos en poblaciones, rondas militares, operaciones de captura ejecutadas por fuerzas militares en centros de organizaciones criminales. ¿En qué se traduce todo esto? ¿O acaso es que acaso Belín Matei no nos puede decir por fantasmas que no se atreve a avivar? ¿Fantasmas absurdos, obvios? ¿Qué va a hacer defensa en concreto? ¿A qué se está dispuesto a llegar? ¿Qué es esto de integrar al sector defensa en el combate contra el crimen organizado? ¿A qué se refiere? ¿Qué es en concreto? Yo les comentaba que esta sección se denominaba Combate al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Y miren, sobre terrorismo, esta es la medida, esta es la siguiente medida. En base a la experiencia española, abordaremos el combate contra el terrorismo de una manera integral, donde cada institución garantice su contribución al objetivo de neutralizar esta amenaza. ¿Qué es lo que tenemos que entender los chilenos de esa medida? ¿Qué es un abordaje del combate al terrorismo? Al terrorismo, no sé yo creo que no se le da un abordaje. Se le combate de manera radical y sin cuartel, con inteligencia, obviamente, lógico. Pero ¿qué es esto de que la medida en materia de terrorismo sea abordar el combate de una manera integral, donde cada institución garantice su contribución al objetivo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se mide eso? ¿En qué se traduce? Otra cosa, combate a la inmigración ilegal. Otro eje de seguridad. Se habla aquí de infraestructura para el control fronterizo, instalar barreras físicas para delimitar los 240 kilómetros de frontera. Ambicioso, pero muy necesario, muy necesario obviamente. Fosas, pretiles, sensores de superficie, fibra óptica enterrada, drones, cámaras ópticas, térmicas y patrullajes. En general, parece bien, es lo que se debe hacer. Quizás cabría agregar vallas perimetrales, algo por el estilo, algo más voluminoso, pero está bien. Fuera de eso, ok. Barreras físicas, con eso bien. Pero algunas preguntas igualmente que creo que en el debate de inmigración caben totalmente. ¿Qué se hará, por ejemplo, qué se hará con el inmigrante una vez se le detenga? Y aquí me refiero a detenciones en frontera o 10 kilómetros hacia el interior de nuestro territorio y también al inmigrante detenido con posterioridad a ese límite. ¿Qué pasará con el más allá de los controles fronterizos físicos, de estas barreras físicas? ¿Cuál será la política cuando el inmigrante supere esas barreras físicas? Pregunto porque el plan de Matei plantea dos cuestiones, ¿ya? Establece dos cosas. Primero, se habla de la efectividad de las reconducciones con Bolivia. Las reconducciones, las devoluciones inmediatas de las que hemos hablado en numerosas ocasiones en esta columna. Se dice que lo siguiente con respecto a las reconducciones. Se evaluarán los efectos del actual acuerdo firmado por el gobierno de Bolivia y que sobre la base de eso, sobre la base de esa evaluación, se implementará toda acción que permita a Chile cumplir con el objetivo. Primera cosa, ¿tiene el equipo de Matei el acuerdo que se suscribió con Bolivia? Y más específicamente, el protocolo del acuerdo de reconducciones que fue a firmar Carolina Toá a Bolivia como uno de sus últimos actos como ministra del Interior. ¿Se tiene ese acuerdo? ¿Se ha exigido al gobierno su entrega? Yo partiría por ahí y ahora es algo concreto por hacer, más allá de decir que se evaluarán los efectos del actual acuerdo. Y es bien concreto porque Toá dijo que ese acuerdo empezaría a operar desde el 20 de febrero, ha pasado casi un mes. Y Taller, el director nacional de Migraciones, en Comisión de Gobierno Interior en la Cámara, dijo que ya estaba funcionando. Sin embargo, el protocolo no se conoce, no se sabe. Nadie lo tiene en sus manos salvo Interior. Desde FNM lo solicitamos por transparencia apenas fue suscrito y estamos a la espera de la entrega, pero Evelyn Matei tiene a 54 diputados, 23 senadores. Ella todavía se mantiene puntera en la encuesta, o sea, uno supone que ahí hay poder de fiscalización y poder político para presionar. Lo mismo pasa con el protocolo de expulsiones que anunció el gobierno a fines de diciembre de 2024. Se supone que es un protocolo que agilizará la expulsión administrativa de inmigrantes ilegales peligrosos. Pero de nuevo, no existe ese protocolo. Lo solicitamos por transparencia a los órganos y servicios que lo suscribieron, pero aquí seguimos esperando la respuesta. Estamos esperando. Porque, primero, la PDI pidió una prórroga del plazo para informar. Gendarmería de Chile se contactó con nosotros y derivó el asunto a la Subsecretaría del Interior. La Subsecretaría declaró que la entrega de la información que solicitamos, o sea, el protocolo de expulsiones, es de competencia del Servicio Nacional de Migraciones y por eso derivó el deber de entrega en ese servicio, en Migraciones. ¿Y Migraciones qué hizo? ¿Cómo nos contestó Migraciones? Migraciones no contestó nunca. Han pasado más de 70 días desde nuestra solicitud y nada. Y por eso
Por supuesto, llevamos el asunto al Consejo para Transparencia. Presentamos desde FNM un recurso de amparo para que el Consejo requiera migraciones y este entregue el protocolo de expulsiones administrativas. Pero de nuevo, Matei es la candidata más fuerte hoy, por ahora. Tiene una gran bancada de diputados, son cerca de 54, y senadores a su disposición. ¿Por qué no hay movimiento para estas cosas? ¿Qué se va a hacer desde el equipo de Matei ahora? De nuevo la pregunta. ¿Hay que esperar a que sea en gobierno? Queda todavía un año recién, queda un año. En fin, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué harán con el inmigrante ilegal que se le detiene? ¿Qué se hará con el que se le detiene después del límite de 10 kilómetros al interior de nuestro territorio? ¿Qué se hace con ellos? Porque el programa de Matei habla de los centros de internación y procesamiento, se refiere a inmigrantes. Dice así específicamente el programa. Estos centros tienen por objeto impedir que el inmigrante irregular circule libremente por el país mientras se tramita su expulsión. Ok, me parece bien y creo que a muchos de quienes están oyendo también, pero detalles, falta el desarrollo. ¿Quién cae ahí? ¿Cuál es la causal para ser internado en este centro? ¿O acaso todos los inmigrantes sobre los cuales pese una orden de expulsión deberán ser recluidos en el centro de internación? Pregunto porque creo que eso es algo que se tiene que conocer. Es distinto recluir a, no sé, 3.000 que a 30.000 inmigrantes ilegales. De hecho, si es que son 30.000, el equipo de cárceles de Matei tendrá que empezar a pensar en cómo crear ya no 30.000 plazas, sino 60.000 plazas penitenciarias y no penitenciarias. ¿Para quién serán estos centros de internación? ¿La candidata Matei tendrá una respuesta sobre esto? Si ese centro comenzase a operar, por ejemplo, en los primeros 6 meses de gobierno, estoy inventando, ¿qué haría con los más de 30.000 extranjeros que cuentan con órdenes de expulsión pendientes de ejecución? ¿Serían todos buscados, detectados e internados? Esto es algo sobre lo que Matei tiene que dar claridad, tiene que dar una respuesta concreta, porque de lo contrario las sospechas de humo se vuelven fuertes. Y de nuevo, como ya venimos diciendo respecto de otras medidas de este plan de acción inmediata, ¿hay seguimiento del equipo de Matei a lo que está pasando actualmente con este tipo de cosas en el Congreso? Porque sí, esto de los centros de internación no es algo que nace en el equipo de Matei. No es idea de ella. Existe, por ejemplo, un proyecto de ley en el Congreso en actual tramitación que busca crear los centros de internación de extranjeros. ¿Se estará siguiendo la tramitación legislativa de dicho proyecto desde los equipos de Matei? ¿Se estará presionando para su avance hoy? Si esta es una medida estrella en inmigración, ¿por qué no tenerla ahora ya? ¿Se tendrá respuesta desde los equipos de Matei a las objeciones que ya planteó la Corte Suprema sobre el proyecto de ley que crea los centros de internación extranjero? Esto es el oficio número 12 de 2025. La Corte Suprema objeta el proyecto de ley en tramitación que contiene la misma medida que Matei quiere implementar. ¿Ya? Y la Corte dice lo siguiente, es bien clara. Dice la Corte que las medidas propuestas resultan de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque, esto dice la Corte, contravienen los plazos máximos de privación de libertad fijados en el texto constitucional y no expresa las causas que ameritan la privación de libertad, propiciando respuestas desiguales o desproporcionadas que implican una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley. Ese es el oficio número 12 de 2025 que emitió la Corte respecto del proyecto de ley que contiene estos centros de internación que hoy Matei propone. Esto dice la Corte y a priori cualquiera que quiera instalar estos centros debería tener en mente estas cosas. Se conocerá esto en los equipos de Matei, repito, se estará siguiendo la tramitación legislativa de un proyecto idéntico a lo que propone la candidata, al menos idéntico en el enunciado. Yo no lo sé, pero si es que se le quiere hacer seguimiento y presión, boletín número 17164-06. Proyecto de ley que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión. Remato con lo que queda de inmigración ilegal en el programa. Implementación de un plan efectivo que permita sacar del país a todos los inmigrantes con orden de expulsión administrativa o judicial. Un plan efectivo para sacar del país a todos los inmigrantes con orden de expulsión. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las medidas de ese plan? ¿En qué consiste ese plan? Nada de eso se dice. Lo único que se dice es que será un plan efectivo. Pero, la efectividad o ineficacia de dicho plan se va a medir por los resultados. No es algo que uno pueda decretar a priori. Este es mi plan efectivo contra la delincuencia. No, claro que no. Si el plan es efectivo o no,
o sea, que el plan sea efectivo o no, es algo que se verá con el tiempo una vez aplicado. Hoy no se puede saber. Lo que sí podría saberse o establecerse a priori es el plan, el detalle del plan, las medidas del plan, pero nada de eso está aquí, no está aquí en este documento, no existe. Penúltima medida en inmigración. Perseguiremos con prioridad a las organizaciones delictivas que se dedican a la trata y tráfico de personas. Está bien que se persiga a los delincuentes, es como lógico, es esperable, pero ¿qué se hará en concreto? ¿A qué se refieren con perseguiremos con prioridad? ¿Se le impartirá acaso una instrucción al fiscal nacional? O sea, ¿qué es lo que no se está haciendo hoy día y que debe hacerse con las organizaciones de trata y de tráfico? ¿Qué es? ¿Qué significa esto en concreto? Última medida en inmigración. Eliminaremos los privilegios para beneficios sociales que gozan migrantes clandestinos por sobre chilenos y migrantes legales. ¿Cuáles, Evelyn Matei? ¿Qué privilegios para cuáles beneficios sociales? Ya existen, pero ¿cuáles quiere eliminar? ¿Cuáles están en su programa que buscan eliminarse? Esto sería bueno oírlo de su propia boca. Hablemos en concreto. ¿A qué está dispuesta la candidata Matei? ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar? ¿Qué le va a pasar a Matei en una eventual segunda vuelta? O ni siquiera en primera vuelta, cuando, por ejemplo, Fernando Chomalí levante la voz en esta materia por los inmigrantes ilegales. Matei en esto debería comprometerse personalmente y ser explícita, porque de hecho, nuevamente estamos ante una medida que está siendo actualmente discutida en todo nivel, a nivel administrativo y legislativo en ambas cámaras del Congreso. Entonces, nuevamente, si es una medida integrante de su primer documento programático, o sea, merecedora de estar dentro de las ideas que se supone un eventual gobierno de Matei empujará, ¿por qué no ahora? Tiene a 54 diputados y 23 senadores a disposición. De nuevo, ¿qué está haciendo Matei, sus equipos y parlamentarios que tiene a disposición el Congreso? O de nuevo, ¿los chilenos e inmigrantes regulares deben esperar a marzo de 2026? Porque, a ver, esto solo puede y debe hacerse en su gobierno. Eso es algo que tiene que explicar Evelyn Matei en concreto y tiene que comprometerse personalmente. Nuestros equipos económicos están desarrollando un plan contundente y de largo plazo para destrabar la permisología y mejorar la productividad. Estas no son tanto medidas, son más declaraciones que otra cosa. Deseos de ciertos resultados, declaraciones de metas, pero no propuestas concretas, con un despliegue concreto, con un diseño, con etapas, indicadores, con el cómo hacer las cosas. Porque enumerar objetivos o acciones declarativas no es tan complejo. Y esto que vemos ahí en seguridad, en inmigración, se agudiza en lo que Matei y su equipo llaman crecimiento económico en su documento, pero que no tiene mucho en concreto de eso. Se han quejado mucho de la grandilocuencia, pero miren, oigan esto. En los primeros meses de gobierno nos concentraremos en que el Estado juegue un rol habilitante para volver a crecer. Para ello es necesario recuperar la salud de nuestras finanzas públicas y gastar mejor los recursos que pertenecen a todos los chilenos. Oigan esto. Volver a abrir el apetito del sector privado. Y acto seguido, Matei y su equipo pasan a enumerar. Consolidar un sistema tributario más simple y pro inversión. Reducción significativa de las trabas burocráticas y combatir la informalidad laboral. Esto suena hermoso. ¿Quién podría oponérsele? ¿O quién podría sostener un discurso diferente? O sea, si Matei no tuviera hoy este discurso, insisto con la palabra discurso, no tendría siquiera una chance de estar donde está. Decíamos, suena hermoso, pero ¿medidas las hay? Pregunta, ¿cómo se va a simplificar el sistema tributario, como dice ella? Evelyn Matei no lo dice aquí, se queda solo con el titular vacío. No sabe a qué tipo de simplificación quiere llegar. No se sabe a qué quiere llegar, ni qué involucra realmente esa simplificación. ¿Impuestos? ¿Habla de impuestos? ¿No se atreve la candidata a hablar de reducciones y eliminaciones de impuestos? ¿O siquiera cree en ello? De eso no hay nada, absolutamente nada aquí. ¿Cómo va a lograr esa reducción significativa de las trabas burocráticas? Mire, aquí está la medida programática respecto a las trabas burocráticas. Enfrentaremos decididamente la permisología innecesaria en el Estado para destrabar los proyectos de inversión. A ver, ¿cuál permisología en concreto? ¿Qué permisos son los que están molestando en específico? Porque, obvio, la premisa se comparte, lógico, pero ya está bueno ya de la vaguedad,
de la generalidad, de crear conceptos ingeniosos para describir un problema y tirarlo encima de la mesa así sin más, como si no existiera poder para hacer algo. Sobre todo si es que se es candidata presidencial y se pretende llegar a la máxima autoridad del país. ¿Qué permisos? ¿En qué áreas? ¿Qué magnitud de agilización, reducción o recorte? Se trata de crecimiento económico, de lo que esta candidatura, por sobre las otras, se supone que maneja. Ellos son los de la buena gestión, la buena administración, el buen manejo de la economía y de las finanzas públicas. Otra medida. Entre las medidas destacan posicionar a la inversión como una prioridad de gobierno con un seguimiento por parte de la Presidenta de la República que permita acelerar la aprobación de los proyectos de inversión cumpliendo toda la normativa legal. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de posicionar a la inversión como una prioridad de gobierno? ¿En qué sentido esa es una medida de gobierno? ¿Qué implica eso? ¿En qué se traduce en concreto? Pero es que, a ver, el mismo Boric dice eso. El mismo Gabriel Boric dice que el crecimiento y el desarrollo económico son parte de las prioridades de este gobierno. Y sabemos bien qué ha pasado con todo esto. Hasta, de hecho, Boric constituyó un gabinete pro crecimiento. Esto de posicionar a la inversión como una prioridad de gobierno, como medida de un programa presidencial, suena un poco como a eso, como a ese gabinete pro crecimiento. ¿En qué se traduciría entonces ese seguimiento del presidente de la República de los proyectos de inversión? ¿Qué va a hacer Evelyn Matei con ellos, con estos proyectos, aparte de estar monitoreando su avance administrativo? ¿Qué es en concreto esta medida? ¿En qué se traduce? ¿Qué va a hacer con esta llamada permisología? Es curioso y es un poco la tónica de este documento programático en todo lo que hemos revisado. Matei y su equipo no se hacen cargo de lo que está pasando actualmente con estos problemas, de lo que se está discutiendo actualmente con estos problemas. No se hacen cargo de lo que se puede hacer actualmente con estos problemas. Aquí, de nuevo, tenemos en el Congreso dos proyectos de ley que buscan agilizar la tramitación de permisos y autorizaciones administrativas para que la actividad particular pueda desenvolverse. Son, de nuevo, boletines 16566-03 y 17322-03. ¿Qué incidencia legislativa pretende tener hoy la candidata Matei a través de sus más de 70 parlamentarios con respecto a estos proyectos de ley que buscan atacar esta famosa permisología? ¿Se va a meter en el debate de lleno, de verdad, o continuará con la declaración de que la permisología acá y la permisología allá y la tapita de bebida? O sea, ese ejemplo ya cansa, ya hay que pasar a la acción concreta. Para los cortes de luz se vio mucho dirigente de la oposición criticar al presidente Boric con razón por indignarse ante lo que estaba sucediendo y no enfrentar la cuestión con todas las atribuciones y poderes que se tienen, como si no tuviese esas atribuciones. Se le criticó a Boric con razón. Pero ojo, la oposición y mucho menos una candidata presidencial que pretende luego gobernar el país puede darse el mismo lujo, como si no pudiesen hacer nada. Está bien, no manejan las urgencias legislativas, pero eso no es motivo para quedarse de brazos cruzados. ¿Qué está haciendo Evelyn Matei hoy para que esos proyectos de ley avancen? Porque ni siquiera hay mención en su programa, en su capítulo de medidas para el crecimiento económico, de la necesidad de introducir modificaciones legislativas profundas para acabar con la excesiva burocracia. Porque para acabar con esa permisología de la que hablan se requiere de eso, de reformas legislativas profundas, de un cambio al sistema de permiso. Y eso se logra en el Congreso y para eso ya hay dos proyectos. Insisto, pareciera ser que el estudio o diagnóstico de los problemas que en este documento se denuncian no está acabado o no es completo. Se habla de medidas, o mejor dicho, declaraciones de objetivos, sin siquiera hacerse cargo del estado actual de las propuestas de solución que hoy están en el debate político. ¿Cómo va Matei? Esta es otra medida que plantea ella. ¿Cómo va Matei a combatir la informalidad laboral? Esta, decíamos, otra medida de su capítulo de crecimiento económico. Miren, esta es la propuesta, se las leo. Reduciremos las barreras a la contratación formal impulsando una agenda de medidas para reducir la informalidad. A ver, esto en un debate. Pregunta de periodista, respuesta de Evelyn Matei. Candidata Matei, ¿cómo va a reducir la informalidad laboral? Respuesta de Matei. Reduciremos las barreras a la contratación formal impulsando una agenda de medidas para reducir la informalidad. O sea, la medida del programa de Matei para reducir la informalidad es impulsar una agenda de medidas para reducir la informalidad. A ver, ¿cuáles son las medidas entonces? ¿Cómo es que se reducirá la informalidad laboral? Con el programa de Matei, parece, ¿sabe cómo? ¿Cómo se reducirá la informalidad laboral?
reduciéndola con una serie de medidas para reducirla. En fin, este capítulo, crecimiento económico, este capítulo es el más breve de su programa, ocupa menos de un 10%, una página de 12 y, como decíamos, sin mayores medidas específicas. Y eso que, según la misma Evelyn Matei, este será un punto fuerte en su eventual gobierno, el punto fuerte junto con seguridad. La verdad es que es difícil porque no hay más que declaraciones, porque en general este documento programático es eso. Miren, si uno se topa con estas cosas en vivienda, con, por ejemplo, se llevará a cabo una revisión integral de la eficiencia de la política pública habitacional. Revisión integral. Durante los primeros 6 meses de gobierno se identificarán los cuellos de botella y se realizará un análisis exhaustivo de los decretos vinculados a esta política con el objetivo de detectar acciones o modificaciones regulatorias que permitan mejorar la eficiencia de la política habitacional, así como eliminar trabas burocráticas que aquejan el proceso. A ver, es que una pregunta. ¿Acaso está pendiente la revisión de la eficiencia de la política pública habitacional? Lo formulo de mejor manera. ¿Existen dudas, acaso, respecto de la ineficiencia de la política habitacional actual? ¿Eso está en duda? ¿Eso hay que revisarlo? ¿Qué falta por revisar en ese caso? ¿De qué elementos de análisis carece el equipo de vivienda de Matei para llegar a esa conclusión? O sea, a la conclusión de que tienen que, una vez en el gobierno, revisar la eficiencia de la política de vivienda. Durante los 6 primeros meses de gobierno se identificarán. Eso dice el programa. A ver, hay tiempo para estar analizando los 6 primeros meses de gobierno, los errores, problemas, trabas de la política habitacional. ¿No debería uno como candidato presidencial, llegar con esa película clara? ¿Ese diagnóstico no debería llegar hecho? ¿O acaso tenemos que permitir nuevamente que se vaya a aprender a la moneda? Y de nuevo, esto no es una medida, es una promesa de estudio de un tema, es una promesa de evaluación de un tema, una promesa de revisión, no es nada más. Si no hay diagnóstico listo siquiera, ¿cómo es que se aspira a hacer un gobierno de cambio? ¿O cómo se puede criticar que se estén haciendo mal las cosas actualmente sin siquiera se tiene claro el diagnóstico de la situación? Yo sé que a muchos de quienes escuchan la crítica les parecerá exagerada. Podrán estar pensando, oye, pero mira, si reunió equipo, tiene un conjunto de propuestas y se le ve preparada. A ver, entiendo que para muchos esa sea la reacción intuitiva a buenas y a primeras. Sin embargo, lo que hay que entender es que Chile, este país, nuestro país, o la administración del Estado, mejor dicho, es algo así como una gran empresa, una mega empresa. Es una empresa de empresas que requiere de planificación, de diseño, de objetivos, de metas, mediciones, indicadores, resultados, etc. O sea, de algo bastante más específico que este documento. Yo les aseguro que ninguno de quienes piensan que lo de Matei es destacable dirigirían sus empresas, si es que son dueños de una o tienen responsabilidades importantes en una. Les aseguro que ninguno dirigiría esas empresas con el mismo nivel de rigor, concreción, especificidad y planificación que el que entrega este documento para el país. Y por favor, no perdamos de vista esto que les digo. Esto es para el país, ¿ya? Pero es que, por favor, lean esto o escúchenlo de mi boca. Medidas para el ajuste fiscal. Se limitarán las contrataciones de personal en el gobierno. Esa es una medida de ajuste fiscal en el programa de Evelyn Matei. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué parte del gobierno? ¿En todo el gobierno? ¿Aplicará ese ajuste a presidencia? El documento no dice nada, no especifica. Estado austero, no más gastos de lujo ni sobreprecios con plata pública a través de la limitación de compra de bienes y servicios de consumo por parte del Estado. ¿Cómo? Aquí se habla de cosas como esto explica el programa. Gasto más eficiente de los programas sociales. Se optimizará la oferta programática del Estado a través de una exhaustiva revisión de los 700 programas del Estado para que el gasto sea mejor aprovechado. De nuevo, es tiempo de diagnóstico todavía. O sea, estando en el gobierno hay que hacer esa revisión. No son cosas que se manejan ya de manera que al gobierno hay que llegar a ejecutar. ¿No hay diagnóstico todavía? ¿Tenemos que esperar a que lleguen, a que se tomen los 6 meses y revisen? Se evaluará la eliminación de los programas que presenten duplicidades. Se evaluará la eliminación de programas que presenten duplicidades. Pero es que, a ver, ¿qué es lo que falta por evaluar cuando se está ante programas duplicados? ¿Qué más se requiere para tomar la decisión de eliminarlo? ¿Por qué hay que estudiar si se elimina o no
uno de los programas duplicados? ¿Habrá que construir una mesa de diálogo técnica y paritaria para evaluar esos programas? Se reducirá de forma gradual la asignación de presupuesto para aquellos programas que se mantengan con una mala evaluación y tengan observaciones técnicas de manera persistente en el tiempo. A ver, lo mismo, ya insistimos, parecemos caja repetidora. ¿Por qué reducción gradual si se trata de un programa que sostenidamente tiene mala evaluación y observaciones técnicas en su costra? ¿Qué diablos es lo que justifica mantener un programa así en pie y no cortarlo de raíz? No más gastos de lujo ni sobreprecios con plata pública. ¿Cuáles gastos de lujo o sobreprecio? Autos oficiales, teléfonos de parlamentarios, desgaste de neumáticos, choferes, oficina. A ver, de ese detalle no hay nada. Y si se es tan majadero es porque decíamos, este documento es para el país y elaborado por quienes se supone saben administrar. Saben administrar, eso dicen que saben. Y es un documento para el país. Ojo, oigan un dato. Esto fue elaborado, dice la propia Matei y el propio documento, por 55 grupos de trabajo. 55. Más de 300 personas en total. Y llegamos a esto. Yo no comprendo bien, la verdad, cómo es que todavía no existe un adelantamiento por derecha en esta materia. Aquí podrían sacarle mucha ventaja a Evelyn Matei. La discusión de cómo es que se presentarán a la elección, juntos, separados, en pacto o no, o si es que siquiera van a la elección, ese tipo de discusiones los tiene un tanto inmovilizados a todos, parece. Evelyn Matei ahora está invitando a todos a una primaria presidencial y se afana con que esa primaria es por la unidad, para derrotar a la izquierda, por amor a Chile y todas esas cosas que se dicen nada más que por decir. Pero la verdad es que nada de eso es muy genuino. Preguntada en televisión si apoyaría a Johannes Kaiser en una segunda vuelta, en el evento en que él se imponga en primera. Preguntada sobre eso, Matei se rehusó a entregar el apoyo. A ver, ¿cómo es la cosa entonces? Por una parte, dice que ella está invitando a la unidad para derrotar a la izquierda, pero por otra, se rehúsa a comprometer el apoyo en segunda vuelta. El llamado primario de Evelyn Matei no es genuino, es más bien falso. Si no está dispuesta a comprometer el apoyo para una segunda vuelta, ¿por qué habría de creerse que respetaría el compromiso adquirido en la primaria en caso de perderla? Hay mucho enredo en la oposición porque parece que no conocemos realmente las cartas de quienes compiten, de cada uno de quienes compiten. José Antonio Kast. Kast se ha negado a participar de cualquier primaria. Con Chile Vamos, lo que por supuesto es entendible porque, como él mismo ha dicho, bien ha dicho, son proyectos políticos diferentes. Y se ha negado también a una primaria con Johannes Kaiser. Dice que no hay riesgo alguno en que se presenten 3 candidaturas de oposición en primera vuelta. Y compromete de hecho, desde ya, su apoyo a Evelyn Matei en segunda vuelta en caso de que ella resulte ganadora de la primera. ¿Dónde está el problema acá? ¿Y por qué lo de Kast no son buenas explicaciones? No está dando buenas explicaciones José Antonio Kast. Miren, por esto. Sí hay un riesgo, a diferencia de lo que él dice de que no hay riesgo de que se presenten 3 candidaturas. Sí hay un riesgo. Es un riesgo que se sigue de la sola lógica de sus declaraciones. Si la razón para negarse a una primaria con Chile Vamos es que no existe un proyecto político común, ¿cómo es entonces que no ve riesgo alguno en llevar 3 candidaturas a la primera vuelta? ¿Sabe cuál es el riesgo de negarse a una primaria con Johannes Kaiser? Que el proyecto político que él no comparte, el de Evelyn Matei y Chile Vamos, pase a segunda vuelta y se quede fuera el proyecto político más o menos común que tienen republicanos y nacional libertarios. ¿Eso a José Antonio Kast no le importa? ¿Le es indiferente que sea su proyecto político o el de Johannes Kaiser el que está en segunda vuelta y no el de Evelyn Matei? Si le es indiferente, o sea, si el proyecto propio, el de Kaiser y el de Evelyn Matei son intercambiables, ya, si es que esos 3 proyectos son intercambiables, ¿por qué negarse entonces a una primaria con Chile Vamos si se trata de proyectos políticos intercambiables? A Kast no le pueden servir los argumentos para ambos lados. O los proyectos políticos de republicanos y de Chile Vamos son diferentes, y sí es un riesgo que vayan Johannes Kaiser y Kast a primera vuelta, porque es probable que en ese escenario gane Matei, o los proyectos políticos de republicanos y Chile Vamos son intercambiables, y por tanto no importa que estén Kast, Kaiser y Matei en primera vuelta, porque pase quien pase a segunda, las ideas de Kast estarán representadas igualmente, sea en sí mismo, en Matei o en Kaiser. ¿Qué piensa Kast? No lo sé. De Johannes Kaiser aún se esperan definiciones. Y esto lo digo porque no sé si ustedes lo tendrán claro o no, yo no. Kaiser aseguró su participación en la primera vuelta en caso de que el rechazo de Kast a una primaria sea definitiva. Eso lo dejo como pregunta. Yo no estoy tan claro.
Su última declaración de prensa al respecto fue: no quiero y no puedo bajarme. Eso es como lo más claro que existe en sus declaraciones respecto de su intención de asegurar su participación en primera vuelta. Pero eso, o sea, no hay algo así como voy sí o sí, mi camino será la primera vuelta o algo por el estilo. De hecho, a comienzos de este mes, hace unos días nomás, dijo: como se ven las cifras, no vislumbro otro camino que el de la primera vuelta. O sea, aparentemente es una participación condicionada a sus números en las encuestas, en los estudios de opinión. Y yo entiendo que uno pueda estar esperando una definición de si hay primarias o no. Es normal y parece que Kaiser está a la espera de ver qué quiere hacer José Antonio Kast, pero también quizás podría saberse y comunicarse qué se hará en caso de que no exista esa primaria, que es un escenario probable. Todavía mucho por definir en la oposición. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.